Jesús, en esta hermosa mañana que has preparado, como el mejor anfitrión que eres, como nuestro Padre, nuestro amigo, nuestro Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos enseñes y nos ayudes a cumplir con ese mandamiento, el cual es el más grande e importante que has dejado, y es amarte. Amarte, Señor, con nuestro corazón, completa y enteramente, con toda nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas. Señor, que cada latido, cada suspiro, cada acción, cada decisión que tomemos, Señor, en esta vida que a ti te ha placido regalar y confiarnos, podamos amarte, Señor. Ayúdanos y enséñanos. Que siempre tengas ese primer lugar, Señor. Porque jamás, nunca nadie podrá amar como tú lo has hecho, dar tal muestra de amor por nosotros. Señor, y que nuestros hechos, nuestras acciones hablen de cuánto te amamos. Señor, para que los demás, como dice tu palabra, también te alaben y te adoren. Hoy te adoramos, Señor. Dile, Padre, hoy te adoro, te exalto, te reconocemos por lo que hiciste en la cruz, por ese glorioso día que conseguiste la victoria. Pero también, Señor, lo damos todo. Historias de un Salvador. Él vino y se hizo hombre, y en santidad se entregó por mis transgresiones. El mundo nunca conoció la imagen del Padre, hasta que del cielo descendió un rescate incomparable. Y por eso decimos: eres digno, eres digno de adorar, eres digno, eres digno de adorar, Jesús. Adoramos por quien eres, el
levantamos nuestra oración en esta mañana y te damos gracias. Señor, te damos gracias porque podemos declarar que somos tus hijos, que tú eres nuestro Padre, aquel que es digno de recibir toda la adoración y toda la alabanza, todo el reconocimiento, aquel que es la máxima autoridad sobre todo. Ese eres tú, Señor, nuestro Padre fiel, nuestro Señor, el dueño de nuestras vidas, de nuestros corazones, a quien le pertenece y debemos absolutamente todo, Señor. Gracias. En esta mañana, iglesia, hable con Él, dele gracias por su bondad, Señor, y aún si hay cargas, dificultades, necesidades y anhelos, queremos poner todo delante de ti. En esta casa, que dice tu palabra, es casa de oración. Y gracias por haber rasgado ese velo, porque hoy, Señor, podemos acercarnos confiadamente a ese trono de esa gracia perfecta que nos ha alcanzado y estar solo a una oración de distancia del único Dios todopoderoso y verdadero que existe, que eres tú, Jesús. Ponemos nuestras vidas delante de ti. Quiero levantar una oración. Como iglesia oramos por las ofrendas en tu casa, para que tú suplas, para el sostenimiento, Señor, de tu casa y de cada hogar, de cada familia, de tu iglesia, Señor. Padre, que donde falta, donde escasea, tú proveas abundantemente, pero que nuestros corazones estén rendidos completamente al señorío de Cristo y no, Señor, de nada ni de nadie más. Tú conoces bien y sabes cuánto necesitamos de ti y qué cosas necesitamos. Eres ese Dios que dijiste en aquella ocasión, Señor, que si nuestros padres terrenales saben dar buenas dádivas, cuánto más vuestro Padre celestial. Confía en Él, iglesia, ore a Él, que es nuestro Dios, quien en su palabra nos anima, nos desafía y nos lleva a confiar en Él, a buscar primeramente su reino y su justicia, a deleitarnos en su presencia para poder ver su obra poderosa. Señor, que seas lo primero. Señor, que seas nuestro Dios y nada ni nadie más ocupe tu lugar. Por eso te damos con acción de gracias, sabiendo que lo mucho o poco que tenemos te pertenece y viene de ti, Señor. Te damos a ti, Señor. Provee para cada hogar, para cada familia, que nada falte, Señor Jesucristo. Te lo pedimos y te damos muchas gracias. Enséñanos y llévanos a sembrar correcta, Señor, y generosamente para ver una gran cosecha. Te amamos y te damos con acción de gracias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Den un aplauso a Jesús, y puede sembrar y puede dar en esta mañana aquí en la casa de Dios. Enfocándonos en el libro de Colosenses. Estamos compartiendo el libro de Colosenses versículo a versículo, una forma expositiva. A veces son un poco más de versículos porque están relacionados con un tema específico que Pablo está enseñando. Y hoy es la parte 14. El título es La fe que permanece en un mundo que perece. Ese es el nombre de la serie. Y vamos por la parte 14 de esta exposición del libro de Colosenses. Y llegamos a Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 13. Y dice lo siguiente: vestidos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Vamos a hacer una oración diciendo: Padre, te doy gracias por tu palabra, por tu misericordia nueva de cada mañana, y anunciamos por la noche tu fidelidad. Queremos darte gracias por esta posibilidad que nos das de reunirnos en tu nombre y de poder alimentarnos con el pan de vida, donde nuestro hombre, nuestro ser interior, aunque el exterior se va desgastando, el interior va creciendo, formándose a tu imagen y semejanza, en nuestro carácter, en nuestra manera de vivir, donde tú puedes alimentarnos y fortalecernos. Danos vigor y danos la fuerza que necesitamos para poder afrontar esta vida y honrar tu nombre por donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús. Amén. Pablo, en esta porción de la carta a los Colosenses, dice cómo debe ser la vestimenta espiritual que debe colocarse el creyente. En versículos anteriores enseñó que la vestimenta de la vieja naturaleza debía ser quitada, refiriéndose a actitudes y conductas de pecado que no condicen con la nueva identidad que ahora tenemos en Cristo. Y nos hablaba, la palabra habla sobre la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y la avaricia, que forman parte de la vieja vestimenta que nosotros debemos quitarnos. También sigue diciendo que debemos quitar la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas y la mentira. Todo eso es lo que debe ser quitado y es lo que llama la vieja vestimenta, la ropa del viejo hombre. Y nosotros debemos colocarnos la nueva vestimenta espiritual de acuerdo a nuestra nueva identidad en Cristo. La antigua naturaleza se identificaba con Adán y la nueva que ahora tenemos nos identifica con Cristo, ¿cierto? En esta parte, Pablo describe cuáles son los elementos nuevos que debemos vestir de acuerdo a esa transformación interna que se refleja en la forma de vida externa que nos identifica con Cristo, que pueda ser posible que la gente pueda ver en nosotros un estilo de vida que marca una diferencia. Mira, a los primeros creyentes les decían cristianos porque la forma de relacionarse con el mundo era como la de Cristo. Por eso en Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26, dice la palabra: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, la forma de vida de ellos mostraba que vivían como su líder, como su pastor, como su Señor. En Primera de Juan capítulo 1, versículos... Primera de Juan capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Juan 2, 5 y 6 dice: pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Eso es lo que Dios espera de nosotros como Rey Cristo ha conseguido en la cruz. Ya que una identidad justa debe resultar en un comportamiento justo. Diga eso conmigo, por favor. Una identidad justa debe resultar en un comportamiento justo. Y en esta parte de la carta, Pablo describe 7 elementos que forman parte de la nueva vestimenta, de la nueva ropa que tenemos que colocarnos, la ropa espiritual que debemos ponernos. Y habla de 7 elementos, habla de entrañable misericordia, como hemos leído, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, de tolerancia y de perdón. Y yo quiero compartir con usted
cada uno de esos elementos de la ropa que debemos colocarnos ahora como hijos de Dios. Y vamos a comenzar por la misericordia. ¿Qué significa misericordia? Misericordia, una definición dice, inclinación a sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Eso significa misericordia. Es uno de los atributos principales de Dios, que consiste en tener compasión por las miserias ajenas, haciendo algo por alguien que sufre, aunque no lo merezca. Diga esto, por favor. Haciendo algo por alguien que sufre, aunque no lo merezca. Interesante, ¿cierto? Muchos confunden la misericordia con la lástima, que se diferencia una de la otra porque la lástima, aunque sienta o sufra por el dolor de otros, no hace nada. Esa es la diferencia. Y algo muy común, pobre, nos duele, ¿cierto? Nos duele lo que está pasando en la gente, lloramos, nos hace daño y el corazón se enternece cuando vemos que sucede algo, pero la lástima solamente es eso, no hace nada por nadie. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38, dice la palabra que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Para qué el Señor dice rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies? Un obrero del Señor es alguien que tiene compasión y que se enfoca en el llamado que Dios le hace a la iglesia, porque se siente parte de la iglesia. Y un discípulo de Jesucristo, de verdad, una discípula del Señor, lo que quiere es llevar a las personas el mensaje de salvación. En eso consiste un obrero del Señor. Esa es digamos, lo principal que debe tener un cristiano. Después lo demás, servir en un ministerio, tocar un instrumento de alabanza, cantar, estar en algún ministerio operativo. Sí, eso forma parte de... Pero el Señor no está buscando guitarristas cristianos, ni cantantes cristianos, ni personas que tengan algún don específico cristiano. Lo que el Señor está buscando es cristianos que toquen la guitarra, cristianos que sepan audiovisuales, cristianos que sepan cantar, cristianos que sepan hacer alguna labor operativa. Porque hay una gran diferencia entre músicos cristianos y cristianos músicos. Porque como dice un pastor en México, para cantar cualquier loro canta. Dios está buscando personas que entiendan lo que significa. Y tener misericordia, que está ligada a la compasión, tiene que ver con un carácter que tiene que ser formado donde nosotros tengamos que ver por la necesidad de otros. Cuando falta ese atributo en la vida del creyente, lo que manifiesta su vida hacia los demás es falta de aprecio, insensibilidad e indiferencia hacia otros que sufren. Es doloroso ver esas actitudes en la gente, formando parte de un mundo egoísta donde cada uno tiene su propia verdad, produciendo esta sociedad individualismo y privacidad extrema. Hoy el tema de los celulares, el tema de las redes, produce una hiperprivacidad en la vida de la gente, donde no estamos viendo quizá la necesidad que puede haber alrededor nuestro de otros porque simplemente no nos interesa. El mundo funciona de esa manera en este tiempo, donde la indiferencia hacia el sufrimiento del prójimo se ha convertido en algo normal. Pero más doloroso es cuando veo esa clase de actitudes en la iglesia de Jesucristo, sobre todo cuando se forman círculos íntimos que no integran a los demás. Esto se ve con frecuencia en la iglesia cristiana y sobre todo muchas veces esto sucede entre los jóvenes, cuando ven a la iglesia de Jesucristo como el club de amigos del domingo. Porque para mucha gente la iglesia es el club de amigos del domingo.
Todos deberíamos entender que es hermoso para una persona que sufre encontrar compasión en personas que le prestan atención y se interesan por sus vidas. No hay nada más hermoso que sentirse una persona desapercibida, en soledad, en necesidad, y haya alguien que le preste atención y que pueda estar cerca, por lo menos con una palabra, por lo menos con saber de que para la otra persona esa persona sí existe. En Mateo 25, versículos 34 al 46, Jesús dijo: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Apartaos, dice, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Diga por favor, primer atributo, primer parte de mi vestimenta. Diga por favor, misericordia. Diga esto, misericordia. Tengo que vestirme de misericordia. Segundo punto que nos habla Pablo, la benignidad. Diga esto por favor, benignidad. Benignidad, ¿qué es la benignidad? La benignidad consiste en buscar el bien del otro. Es alegrarse cuando a otra persona le va bien. Es el quinto gajo que forma parte del fruto del Espíritu Santo. La persona que es benigna se ocupa tanto del bien de los demás como del suyo propio, aún de los que consideremos que no lo merecen. Nosotros como pastores, como líderes, constantemente lidiamos con personas que desde un punto de vista individual quizá podríamos decir: no merece que le demos ayuda, no merece que lo volvamos a recibir, no merece volver a estar, porque en algún momento, por alguna cuestión de su carne, de sus circunstancias, o dejan de ser fieles, o dejan de... Y es muy común sentirse uno con el derecho de decir: yo no tengo por qué ayudarte, yo no tengo por qué hacer nada por ti. Si tú lo único que hiciste fue fallar. Pero imagínese dónde estaría nuestra vida si el Señor pensara de esa manera. ¿Cierto? Por eso es tan importante la benignidad. Lucas capítulo 6, versículos 35. Por eso dice: amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Si queremos ser como Cristo, vamos a tener que aprender a vivir por encima de todo eso. De todo eso que vive el mundo, que vive la carne. Nosotros vamos a tener que aprender. Está fuerte, ¿cierto? Uno cuando mira esto dice: esto es imposible para mí. Y sí que es imposible, porque lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Por eso, separado de mí nada podéis hacer, dijo Jesús. Nuestra vida espiritual tiene que superar a nuestra vida emocional. Tiene que gobernar nuestra vida espiritual a la emocional para poder tomar decisiones correctas y poder nosotros tener dominio propio. Porque si hacemos todo lo que sentimos, nos va como nos va. Todos sin merecerlo recibimos la benignidad de Jesús, que se manifestó cuando Él nos hizo la siguiente invitación, a pesar de que nos conoce. A mí me impresiona que el Señor, a pesar de que me conoce, me sigue amando.
Y a pesar de que me conoce, me sigue usando o su llamado está intacto para uno poder permanecer en el llamado. Jesús dijo en Mateo capítulo 11, 28 al 30, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No dice venid a mí algunos, venid a mí los buenos, venid a mí los de cierto tipo de carácter. No, dice venid, dice a mí todos los que se sientan trabajados y cargados. El Señor nos recibe a todos por igual, nos ama a todos por igual. El Señor no tiene favoritos. Lo que sucede en la vida de unos y de otros es que las decisiones que tomamos y lo que sembramos es lo que cosechamos en la vida. Diga por favor benignidad. Buscar el bien de los demás y alegrarnos cuando a los demás les va bien. Tercer punto, tercer parte de la indumentaria del nuevo hombre, humildad. Esta sí que está fuerte, humildad. Diga por favor conmigo, humildad. Un argentino hablando de humildad. Muy bien. El cristianismo fue el que elevó la humildad al nivel de una virtud. Es lo que derrota el amor egoísta, es lo que derrota la altivez y la soberbia, que envenenan las relaciones siendo la antesala de una caída. La falta de humildad es la antesala de una caída. Por eso Proverbios 16, 18, 19 dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Cuando tú tienes estima por la gente, cuando la vida de otra persona para ti tiene valor, tú entonces estás ejerciendo la humildad. Es terrible con la falta de humildad cuando se hace acepción de personas, cuando uno se creen mejores que los otros, cuando uno a veces sufrimos de altivez espiritual, creyéndonos que tenemos niveles más profundos que los demás. Y eso muchas veces produce rechazo, se destruyen relaciones, se crean ambientes desagradables. Es muy terrible. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. La humildad de la que habla el Señor, en este caso de la que habla Pablo, es estimar a los demás. Estimar a los demás como superiores a él mismo. Valorar a la gente. La humildad caracteriza a Jesús en un mundo caído, que la ve como una debilidad. La humildad, es lo que hace posible que Dios nos lleve a una dimensión mayor de su gracia. Por eso Santiago capítulo 4 versículo 6, dice lo siguiente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios nos lleva a una dimensión mayor de gracia cuando nosotros nos vestimos, nos ponemos esa parte de la indumentaria que es la humildad. Es muy difícil. Un pastor muy amigo, fue mi pastor durante años, siempre decía el mismo chiste, que en Colombia dicen que el orgullo es el pequeño argentino que todos llevamos adentro, ¿cierto? Siempre yo llegué a Colombia hace muchos años y decían eso. Y él se paró un día en el púlpito y dijo, eso no es verdad, que el argentino es el orgullo es el pequeño argentino que llevamos adentro. Y todo le preguntó por qué. Y él dijo, porque no hay ningún argentino pequeño. Diga por favor humildad. Qué hermoso es cuando mire, usted puede tener la cara más fea que una moto chocada. Pero si usted es una persona humilde de corazón, la gente dirá, qué bella persona, hay algo en ti y que hace la diferencia. Porque la belleza nuestra no se mide por nuestro exterior,
sino por algo interno que produce algo externo en la vida, y es una belleza espiritual. Y cuando una persona se viste de esa manera, un joven, un anciano, un adolescente, una persona que ha entendido ese principio, porque Dios se ha revelado a su vida en la persona de Cristo, entonces esa persona es la que marca diferencia donde quiera que va. Cuarto elemento de la vestidura del nuevo hombre, mansedumbre. Diga esto, por favor, mansedumbre. Mansedumbre. ¿Qué significa mansedumbre? La mansedumbre la podemos definir de esta manera. Significa poder bajo control. Diga esto, por favor, poder bajo control. No es un síntoma de debilidad como lo ve el mundo caído. Por el contrario, la mansedumbre tiene que ver con una seguridad que produce un carácter manso. Es como un potro domado que mantiene su gran fuerza controlada, haciendo que su vida sea productiva, útil y constante. Cuando el potro no es manso, desparrama su fuerza causando daño a todos los que se le acercan. La mansedumbre también es un gajo del fruto del Espíritu Santo. Jesús dijo que las personas mansas son personas dichosas que recibirán herencia. Por eso en el Sermón del Monte, Mateo 5, versículo 5, Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. También Dios, a través del salmista, que los mansos disfrutarán de mucha paz en sus vidas, Salmo 37, 11. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Qué importante la mansedumbre. Quinto punto, quinta parte de la indumentaria del nuevo hombre, paciencia. ¡Wow! Diga esto que está, paciencia. Ay, Dios mío, paciencia. Los casados digan amén. ¿Cierto? Cuando tenemos que venir a la iglesia el domingo, ¿cierto? Cuando vamos manejando un carro y vamos transitando por esas avenidas tan tranquilas de las ciudades, ¿cierto? Donde nadie se enoja, donde qué hermoso las motos que pasan por al lado, qué precioso, ¿cierto? Aquellos que parquean mal, aquellos que... Es hermoso, ¿cierto? La verdad es que es algo tan precioso. Una persona paciente es la clase de persona que sabe esperar. ¿Sabe? Es una virtud del amor. Y es algo que los jóvenes, cuando comienzan una relación, tienen que aprender a esperar. Porque el amor sabe esperar. El amor todo lo espera. Mucho de lo que se vive hoy, o gran parte de lo que vive hoy la sociedad, con hijos sin modelos de papá, sin modelo de un liderazgo constante, presente, es justamente por una pareja que en un momento de locura, en un momento de fusión, no pudieron esperar. Y como consecuencia, quizá nacieron personas que no tienen un modelo de papá. Porque creían que el amor limita y el amor a una relación sexual, a la parte eros del amor, el amor erótico. Y no entienden que el verdadero amor sabe esperar. El problema de mucha gente que hoy vive consecuencias, aún como cristianos, o aún habiéndose casado en la iglesia cristiana, que viven a través de un carácter dirigido por la carne, ira, celo, contienda, disensión, maledicencia, y todo lo que acarrea las obras de la carne, tiene que ver con que no supieron esperar. Nadie lo sabe. Pasaron por el prematrimonial, pastor, nosotros, espectacular, hacemos todo bien, como si vieran los procesos prematrimoniales como un requisito para casarse y no como un acompañamiento para poder ayudarlos en esta etapa nueva de sus vidas. Por eso, después, los dolores de cabeza que hay, los abandonos, los divorcios y un montón de cosas, no recuerdan lo que hicieron en el tiempo donde tenían que haber esperado. ¿Por qué? Porque es lo que Dios establece. El mundo dice otra cosa, pero la palabra de Dios dice la verdad. La paciencia. Una persona paciente es la clase de persona que no se deja llevar por la ira ante los insultos o los agravios de otros. Esto sí que está difícil.
Aprende a no reaccionar frente a situaciones que incitan a que pierdas el control. Las cárceles están llenas de personas que perdieron en un momento el control. Violencia intrafamiliar, malos tratos, golpes y cosas terribles, asesinatos, femicidios, matricidios y toda clase de forma violenta que se desató de repente y que causó una tragedia por dejarse llevar por el enojo, la provocación, la ira y no tener la capacidad de poder ser paciente frente a circunstancias. En los hogares pasa con frecuencia. La relación entre padres e hijos muchas veces se torna muy difícil. Proverbios 19:1 dice: la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. El mundo ve eso como una debilidad. El mundo ve a una persona paciente como un cobarde. Y muchas veces también sucede en la vida cristiana. ¿Por qué no tomas decisiones? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces lo otro? ¿Y por qué no haces esto con esta persona? ¿Por qué no haces? Y muchas veces la paciencia hace posible que las cosas se puedan ver de otra manera. Y no significa que tenga que sea un síntoma de debilidad, aunque a veces lo puede ser. Pero una persona paciente es una persona que se ha colocado parte de la indumentaria del nuevo ser que es en Cristo. Dios nos enseña a ser pacientes muchas veces a través de situaciones o personas que nos provocan para hacernos perder la paciencia. Dios trata tu paciencia y mi paciencia, ¿sabe de qué manera? Impacientándonos. No se puede ir al éxito y decir, me da un aerosol de paciencia, no se compra. Se forma, ¿cierto? O sea, en cosas cotidianas, usted está en la fila, veo cómo son en las filas de supermercados, sobre todo cuando usted está apurado, parece una regla universal. Usted está apurado y entonces está todo lleno de gente y en otro lugar hay una sola señora. Y cuando usted va a esa señora, está pagando sus cuentas, está preguntando, ay, me falta una cosa y se va y ahí estamos esperando, desesperados. Y la otra fila pasan todo y usted dice, no puede ser, no puede ser. Me compro un circo, me crecen los enanos, solo me pasa a mí. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Dios puede estar tratando la paciencia. Si usted está acá con un familiar, con su esposo o su esposa, dígale eso, por favor. Teneme paciencia. Dios está tratando tu paciencia. Dios nos está tratando. Alguien dijo que la paciencia es lo opuesto al resentimiento y la venganza. La paciencia, como dije recién, no se compra, se entrena con situaciones que provocan impaciencia. Si no fuera por la paciencia de Dios, nadie alcanzaría la salvación. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 14 y 15. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Mira, a veces, y esto los pastores tenemos que aprenderlo, porque tenemos que aprender a ser pacientes. Como Dios es paciente con la vida de una persona, porque Dios quiere que todos, que la gente llegue a la salvación. Y personas que parece que nosotros, por su actitud, como se mueve, parece que nunca no merecen. No puede, en algún momento, la iglesia está con mucha gente que llegó, que por mucho tiempo tenía una actitud diferente, rara, pero uno no sabe por qué vienen. Igual vienen y están acá. Y con el tiempo después hay un nivel de compromiso, un nivel de sumisión, un nivel de diligencia, sirviendo al Señor en amor. ¿Qué fue lo que sucedió? Dios quizás se reveló a su vida de una forma especial y la palabra comenzó a producir en su vida madurez, crecimiento. Y entonces Dios es paciente con nosotros. Nosotros debemos ser pacientes con las personas. Fuerte, ¿no? Sexto punto, diga tolerancia. Diga esto.
Esta sí que está fuerte, tolerancia, dice, soportándoos unos a otros. Me contaron, escuché una historia de un señor que llega a un cementerio y ve una lápida que dice, en este lugar descansa Margarita y en la casa descansamos todos. Otra lápida que decía, Señor, recíbelo con el mismo entusiasmo y la alegría que yo te lo envío. Nos fatigamos, dijo Pablo, 1 Corintios 4:12, trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. ¿Sabe cuánta gente no abandona por no soportar el trato del Señor en sus vidas? Que tienen una idea de que venir a la iglesia y de que seguir a Cristo y de creer la Biblia es encontrar el secreto para poder llegar a la isla del tesoro y poder así encontrar la felicidad, la provisión y todo lo que está buscando con algunos consejitos que le van a dar desde el altar y para que viva mejor, con la ropa vieja del viejo hombre poniéndole cositas nuevas, tratando de ser feliz y vivir mejor, poniendo una indumentaria sobre la que ya tiene puesta. No se han quitado la ropa antigua, no se han quitado la vestimenta antigua, no se han quitado las mismas actitudes, las mismas formas de relacionarse, la misma forma de pensar, las mismas formas de buscar la felicidad a través de conductas y de formas que siguen siendo como la antigua vida. Y sí, tenemos problemas y caemos y pecamos porque el que dice que no peca, el tal es mentiroso, dice Juan. Pero abogado tenemos. Tenemos que ir a nuestro abogado a contarle la verdad para que él nos defienda y para salir al otro lado. Por eso todo lo que tú tengas que hablar, todo lo que veas, háblalo en secreto con el Señor y Él te recompensará en público, dijo Jesús. Habla con el Señor. No, pastores, que ya no me lo soporto más a este tipo. No, que ya no soporto más esto, no soporto a mis padres, no soporto nada. Alguien que soporta es alguien capaz de sostener. Diga por favor, soportar significa sostener. Sostener un peso. Por ejemplo, las patas de una mesa funcionan como un soporte de lo que la mesa lleva encima. Una persona tolerante funciona como un soporte que sostiene a la otra a pesar de las circunstancias. Soporta al otro y funciona como la virtud que hace posible que una relación se fortalezca y permanezca. Es una virtud que deberíamos aprender a desarrollar, sobre todo en el matrimonio y en la familia, y sobre todo con el paso del tiempo. Los hombres y las mujeres de Dios debemos aprender a desarrollar la relación de convivencia, aprendiendo a soportarnos mutuamente. Todo el tiempo es un aprendizaje. A mí me preguntan, ¿cómo haces para tener 33 años de casado y 4 de novio? ¿Sabe lo que le contesto? No sé. La verdad no sabemos. La verdad que es tan fácil con los años perder el diálogo, perder la forma de relacionarnos correctamente. Y todo. Van pasando los años y lo que no hacemos al principio después se va deteriorando al final. Y en una pareja, si no hablamos cuando estamos bien, con el paso de los años, si no hay una comunicación, y esto me lo enseña el Señor y lo tengo que poner en práctica en mi casa y esforzarme. No crea que ya vino acá a hablar el libro gordo de Petete, que hace todo bien para enseñarle a usted que hace todo mal. No, es algo que tenemos que batallar todos los días en la pareja. Yo me estoy dando cuenta que estoy creciendo, porque ¿sabe cuáles son mis conversaciones ahora con mi esposa? Estoy estilo cóndor. ¿Conoce el estilo cóndor? Con dolor acá, con dolor acá, con dolor acá. ¿De qué hablan? ¿Cómo estás? Ay, no sé, me duele todo. Ay, no sé, me duele acá. Ay, voy a tener que ir al médico. Así, y digo, la única conversación que ahora tengo, si no tengo buenas conversaciones, en el paso del tiempo voy a terminar hablando cuando lleguemos a viejo. Dios mío. Yo no sé cómo será cuando sea viejo. Me considero un adulto mayor, ¿cierto? Pero ya estoy entrando en ciertas conversaciones.
¿cierto? Cuando hablan de achaques solamente. Y nos cuesta tolerar al otro, nos cuesta soportar al otro. Cuando nos casamos, sí, en la enfermedad, en la pobreza, en la enfermedad, cuando viene la enfermedad larga y el otro está mal y se queja y se vuelve egoísta, egocéntrico, porque cuando nos duele algo y nos enfermamos, nos encerramos en nosotros mismos. Tenemos dolores, nos sentimos mal y entonces hablamos todo el día de eso. Y digo, estoy hablando con uno. Me preguntan, ¿cómo estás? Y me paso contándole todo lo que me pasó. Y no se me ocurre preguntar al otro, ¿cómo estás? Y así está. Una de las cosas que aprendí ahora con este último achaque que padecí. ¿Cierto? Los hombres y las mujeres de Dios debemos aprender a desarrollar la relación de convivencia, aprendiendo a soportarnos mutuamente. Las virtudes que el otro pueda llegar a ver en nosotros muchas veces se ven opacadas por la falta de tolerancia que hay en nosotros. El mal ambiente que se forma entre los integrantes de una familia muchas veces hacen del hogar un lugar de guerra, incomodidad, por la falta de tolerancia entre esposos, entre hermanos y entre hijos y padres, padres e hijos. A veces pareciera que es más fácil tolerar lo que nos hacen las personas de afuera que lo que sucede entre los integrantes de una familia. A los de afuera a veces le toleramos todo, en el hogar no perdonamos, no toleramos nada. Mi hermano me tocó los tenis intocables. Y viene la amiguita del fin de semana, hola, ¿cómo está? ¿Sabes que necesito unos tenis? Ah, sí, llévate los míos, no hay ningún problema. Eso es la familia, convivencia. La vida cristiana es una convivencia cotidiana donde se refleja el amor de Dios. Efesios 4, del 1 al 3 dice, Pablo dijo, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Wow. Segunda de Tesalonicenses 1, 3 al 5. Pablo dijo, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Lo que Pablo estaba elogiando de los tesalonicenses es que a pesar de las presiones, las persecuciones, los rechazos y todo lo que estaban viviendo, ellos con paciencia soportaban la prueba. Y dice, para que sean tenidos, es demostración del juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Padecemos por el reino. El problema es que muchos entramos a la vida cristiana y no estamos dispuestos a padecer por nada, porque nuestras expectativas no son las de padecer, las de batallar, las de tener que soportar aflicciones, no. Nuestras expectativas son lo que nos está diciendo hoy el enemigo o el mundo que se ha metido en la iglesia. Que si tú vas a la iglesia vas a ser feliz, no te van a hacer problemas, vas a tener mucho dinero, no te vas a enfermar, vas a estar bien y todo lo que pidas Dios te lo va a dar, y porque tú eres un rey, tú eres una reina y tienes que pedir como un hijo del rey y tienes que exigir, y tantas cosas que se dicen donde la gente viene a la iglesia cristiana con expectativas totalmente diferentes a lo que significa padecer por la causa del evangelio. Entonces le entramos a un ministerio con esa mentalidad y ya no nos gusta porque Pepito me miró mal, porque no me gusta el liderazgo del otro, porque no quiero hacer esto, porque me hacen venir un día más, porque tengo que estar temprano, porque no puedo ir a la finca, porque tengo el paseíto y la sorpresa y entonces yo no puedo ir. Y empiezan todos con eso. ¿Y qué hacen? ¿Cómo terminan todos de la misma manera? Mire, es impresionante. Yo hablo con mis hijos esto y es impresionante. Es siempre la misma respuesta. ¿Y por qué no estoy bien con Dios? Perdí el amor por la iglesia. En la iglesia no hay amor. Me voy. Y ahí va, por la vida. Cuando nosotros aprendemos a fortalecernos y a batallar. Mira, el carbón es algo de muy poco valor, ¿cierto? Sirve para muchas cosas, pero es de poco valor. Y en las profundidades de la tierra, allá en el magma, allá en lo profundo, la presión que ejerce
la fuerza interna que tiene la tierra, agarra el carbón y el carbón permanece y esa presión lo transforma en diamante. Un diamante es la consecuencia de un carbón que ha soportado las presiones. Y eso es lo que sucede en la vida con nosotros. Cuando aprendemos a soportar circunstancias, cuando aprendemos dentro de un concepto claro, correcto, de acuerdo a las Escrituras, soportamos aflicciones, soportamos por causa de Cristo. Porque muchas veces las aflicciones que vienen, los problemas, es por causa de salirnos de la palabra de Dios. Pero si estamos teniendo que soportar por seguir a Cristo, dice que eso es un galardón, que eso es algo grande, porque Dios te tiene por digno en su reino cuando padecemos por causa del Evangelio. Y ya termino con la séptima de las partes de la nueva indumentaria. El perdón. Diga por favor esto, el perdón. Esto sí que es un tema en la vida. Dice, perdonándoos unos a otros de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros, dijo Pablo. Todos hemos escuchado aquí mensajes sobre lo que significa el beneficio del perdón. Los que llevamos tiempo aquí hemos escuchado muchas veces, hemos tocado este tema muchas veces. Porque cuando perdonamos es el momento en que más nos parecemos a Cristo. El cristiano, el momento en que más se parece a su Dios es cuando perdona. Es el atributo que nos permite mantener una relación sana y constante con las personas. Sobre todo en la familia, cuando nos ofendemos mutuamente. El perdón es lo que hace posible que podamos volver a comenzar. La gente se enferma literalmente por falta de perdón en la vida. Las heridas que se producen en el corazón con malas conversaciones, palabras destructivas, malas actitudes, críticas y agresiones, solo pueden ser sanadas cuando existe el perdón. No hay técnicas de autosuperación o terapia sobre la autoestima rota por causa de ofensas o malas relaciones si no llega uno al momento de perdonar. El agravio que el otro nos puede haber causado muchas veces nos derriba, produce frustración, angustia, dolor y un sentido de venganza, que al convertirse en una acción para hacer que el otro pague por lo que nos ha hecho, nunca servirá para resolver el daño y lo que sucede dentro del corazón. Usted ve por todos lados gente que exige justicia y pregunta a Dios, ¿dónde está tu justicia? ¿Usted se imagina si Dios ejerce la justicia? ¿Qué es lo que nos sucedería a todos? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Exigimos justicia, pero exigimos nuestra propia justicia. Por eso Santiago dijo que la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Perdón significa pagar la deuda moral que tiene que pagar el que nos ha causado el daño. Eso significa perdonar. Si nos interesa que Dios nos perdone, entonces nosotros tenemos que aprender a perdonar. Dígale al que está a su lado, ¿te interesa que Dios te perdone? Entonces tienes que aprender a perdonar. Mateo 6, 14, 15. Jesucristo lo enseña al final del Padre Nuestro. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. ¡Wow! Fuerte. He conocido en consejería millones de personas, pastor, yo puedo hacer cualquier cosa, pero no puedo perdonar. Enfermedades terribles, terminales muchas veces, se comienzan a generar en la vida de las personas por la falta de perdón. El mundo ve al perdón no como un atributo, sino como una debilidad más. Pero es todo lo contrario. A los héroes de las películas se los caracteriza por el valor para pelear contra los malos, haciendo justicia por mano propia. El entretenimiento que produce este tipo de espectáculos a la carne le produce placer, le encanta.
La venganza parece ser el camino para vencer, pero en la vida real no sucede así. La venganza es la forma, todos estamos esperando, ¿cierto? De todo lo que hizo el malo, de todo el daño. Entonces viene el justiciero y le dice, te doy 5 minutos para que hagas lo bueno. Y entonces agarra y hace un nudo, ¿cierto? Se inventa alguna bomba con un detergente y un lavaplatos y lo mete al microondas y hace que huela acá. Y tú como loco y otro, ¡oh! A la carne le encanta la venganza. Pero no sucede así. La venganza parece ser el camino para vencer, pero en la vida real no es así. Se necesita mucho valor para poder perdonar. Hay que tener mucho valor para perdonar y olvidar y soltar del corazón y de la mente a la gente que nos ha agraviado. Y al volver a encontrar, poder tener una actitud donde se pueda ver que no hay absolutamente nada. Para los cristianos la venganza es algo que a nosotros no nos corresponde hacer. Dígale por favor al que está a su lado, nosotros no podemos ejercer la venganza. Por eso Romanos capítulo 12, versículos 17 al 21 dice, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El que paga por la venganza y por los agravios que nos hacen es el Señor. Y si el Señor nos defiende, quédate tranquilo, que entonces todo va a ir bien y el Señor te librará siempre de todo lo que te puedan hacer. ¿Cuántos pueden decir amén? Dele gracias a Dios. Por eso sigue diciendo Pablo a los romanos, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mira, hace muchos años yo estaba recién convertido al Evangelio. Todavía estaba jugando al fútbol y recuerdo que estábamos viajando los fines de semana al interior del país con otros jugadores para jugar un torneo que es un torneo que se llama Federal, que se juega y el que gana va al torneo ya, al Metropolitano, al torneo grande. Entonces nos había contratado un equipo y había jugado un partido. El primer partido no me fue bien. Esta persona que me llevó, que era un futbolista de Huracán, que fuimos juntos a ese lugar. El día del segundo partido quedó en pasarme a buscar y no me pasó a buscar. Un viaje como de 7, 8 horas y no vino. Me dejó esperando y quedé mal. Eso me generó un problema. Entonces, el otro fin de semana, otro amigo que teníamos en común cumplía años. Y yo estaba recién convertido y había leído esta palabra. Y yo estaba en una situación muy difícil. Y me habían enseñado a que no hay que atender el celular y que tengo que apagarlo. Me habían enseñado que tenía que poner la palabra de Dios en práctica. Estábamos en una reunión, ya estábamos todos y llega este muchacho tarde y yo estaba sentado ahí y el único lugarcito que le quedaba era al lado mío. Y Dios me hizo recordar esto. Yo no he visto en el Evangelio. Agarré y cuando llegó, él pensó que se iba a encontrar con un enemigo. Y dije, hola, ¿cómo estás? ¿Qué quieres tomar? ¿Qué te doy? Le empecé a servir, ¿cómo te fue? El tipo estaba duro como pollo al horno, no me entendía nada. Y ahí entendí lo que significa ascuas de fuego amontonar sobre su cabeza. Se avergonzó tanto que no sabía qué hacer. Y nuestra relación se restauró y seguimos para adelante. Porque si tu enemigo tuvieres hambre, dale de comer. Y yo me acordé, si tuviera hambre, llegó con hambre y yo le decía, servite algo, ¿qué te sirvo? ¿Qué querés tomar? O sea, haciendo esto y dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el mal el bien. Eso me quedó grabado. Llevo 33 años de cristiano y hace 32 años que eso forma parte de mi pensamiento, de poder decir la palabra de Dios se cumple. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. Dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo.
Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Tremendo, tremendo. En esto consiste el perdón. ¿Qué sería de nosotros, como dije recién, si el Señor no nos hubiera perdonado? Seguiríamos vestidos con la vieja naturaleza, gobernados por el pecado, esclavos de la malicia, buscando descanso en las mentiras que ofrece Satanás y sus huestes en este mundo, desmoronándonos, buscando aceptación, admiración y respeto para poder lucir decorosamente admirables con una ropa que hace daño, que afea, que destruye el honor, que destruye la dignidad, que pisotea el matrimonio, que hace daño, que ensucia un testimonio. Se paga mucho por lucir con elegancia, dando un aspecto admirable. Se invierte mucho en vestir con prendas de alta calidad en la sociedad. Los atuendos y accesorios de gran precio que llaman la atención producen deseos de querer colocárselos y vestir así, ¿cierto? Porque hay programas enteros del mundo del espectáculo. Usted mira todos los días y cuando vienen épocas de celebraciones especiales, la alfombra roja, y se hacen programas de acuerdo a el vestido que se puso J-Love y el actor Johnny Aparesco o Armando este banquito, y salen ahí los actores y uno me dice qué lindo traje tiene, y entonces me marcan las tendencias, ¿cierto? Los grandes diseñadores y entonces pasan los modelos desfilando, es decir, se sienta uno ahí y dice, listo, tenemos que producir esto, este año está el color tal, el formato tal, la moda tal, y a base de lo que ellos establecen, a partir de ahí se empieza a mover toda una tendencia de forma de vestir, ¿cierto? En eso tengo amigos que son especialistas, no soy un experto en esto, pero se paga mucho por lucir con elegancia, dando un aspecto admirable. Se invierte mucho en vestir con prendas, como dije recién, de alta calidad. Cuando vemos que hay una ropa que a la persona le queda bien, eso produce admiración y hasta se que recién una tendencia que todos queremos imitar para lucir así, ¿cierto? Los modelos que se exhiben públicamente en eventos lujosos producen el deseo de querer adquirir esas cosas, porque son bellas, porque son lindas, porque es bonito lucir bien y verse bien, ¿cierto? Y eso no está mal. Lo que está mal es pensar que debo llegar a ese nivel para ser feliz, que debo llegar a tener el cuerpo tal, o la ropa tal, o el reloj de marca tal, para poder sentirme una persona respetada y una persona admirada. Eso no está bien. Cuando pensar que debo esforzarme para poder adquirir esa clase de indumentaria, que si logro alcanzarlo, me voy a dar cuenta que no va a cambiar nada de lo que hay por dentro. Y con el paso del tiempo, la belleza se va a deteriorar. Y te vas a volver viejo, te vas a volver vieja. Con el paso del tiempo, si seguís teniendo vida, te vas a arrugar. Decirle, te tengo una profecía, te vas a arrugar con el tiempo. Y igual hacemos todo lo posible para prolongar la juventud, ¿cierto? Le metemos crema, nos dicen cualquier cosa, ponete un salchichón en la nuca, dormí con un sapo viudo cualquier cosa hacemos con tal de vernos mejor, ¿cierto? O no, digan que no, a ver, las mujeres digan que no, a ver, los hombres digan que, porque los hombres ahora están peor que las mujeres, ¿cierto? Y ahí vamos, 4 de 1000, 8 de 500, ¿cierto? Tratamos de estar mejor, de conservarnos, queremos el síntoma de vejez significa que queda menos tiempo, ¿cierto? Entonces, y alcanzar la belleza exterior no está mal, está bien, pero vivir de acuerdo a eso, mira, eso se va a deteriorar y no va a hacer que seas feliz. La belleza externa es una cosa, y hay toda una industria mundial sobre eso, pero que se dedica a eso, se paga mucho dinero para adquirirla, pero la belleza interna es lo que nos vino a dar Cristo. No se compra con dinero, dura por toda la eternidad. Él pagó el precio con su vida.
para que nosotros podamos lucir con las ropas de la salvación. La belleza que produce vestir como escogidos de Dios no se compara con nada. No hay nada que se compare con la belleza que exhibimos cuando nos vestimos con la ropa de la salvación, teniendo como ejemplo el modelo de Cristo. Por eso el Salmo 45, versículo 2, dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Por esa razón Pablo escribe: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, sobre todas las cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Wow. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre, quiero darte gracias en esta noche por tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos desafíos grandes en la vida, que solamente podemos desarrollar esa clase de vida si entendemos de que somos nuevas criaturas en ti, de que debemos lucir con ropas espirituales diferentes a las que llevábamos puestas antes de que te dijéramos: te recibo en mi corazón como Señor y Salvador. Nuestra naturaleza transformada en la cruz del Calvario, venciendo la muerte y darnos vida, vida eterna, vida en abundancia, tiene que producir en nosotros el querer lucir con las ropas nuevas de la salvación. Por eso te pido por cada hijo tuyo, por cada persona que está viendo esta predicación. No es fácil y tú lo sabes mejor que nadie. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Ayúdanos a ser esa clase de personas confiables, admiradas por la belleza interior, capaces de ser soporte, tolerantes y todas esas cosas que se hacen tan difíciles en la vida. Señor, cuando tú regreses, que puedas encontrar ahí un nuevo amanecer esperándote con ropas limpias, ropas de lino fino, que son las buenas acciones de los santos, con un vestido sin arruga. Por eso te pedimos que te manifiestes y te glorifiques, que nos des la humildad para estimar a los demás como superiores a uno mismo y que nos des la capacidad de soltar de nuestro corazón las ofensas, los que nos han ofendido, y poder decir: yo te perdono, yo pago el precio que tú debías pagar, no te preocupes, está todo pago. Vamos a volver a comenzar. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Señor?